Bien, bueno, sí, vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a empezar con estos pequeños sugerencias, ideas que pueden ayudar, pero vamos a hablar de 4 beneficios que nos da poder conectar con la palabra de Dios. ¿Les parece? Voy a mostrarles un PowerPoint. Ajá. Se me cerró el PowerPoint. Estos son los pequeños problemas que tenemos a veces. Lo tengo acá, Martín, cualquier cosa. No, ya lo tengo, ya está. Ahí está. Ahora les comparto. Déjenme un instante. Estamos muy felices de que se hayan sumado a esta iniciativa y realmente queremos repetir estos encuentros. Generalmente siempre hacemos distintos cursos, materiales de capacitación en temáticas del discipulado y cada tanto hacemos estas capacitaciones en vivo. Así que muy contentos de que estén con nosotros. Muy Martín, bien. ahí te escuchamos. Gracias, Guille. Bueno, 4 beneficios de leer la Biblia. ¿Por qué hacemos esto? Porque la realidad es que hay mucha gente que conocen a Jesús, pero que la Biblia es algo que no forma parte del diario vivir con Jesús, ¿no? A veces solamente se escucha algo porque alguien habla de la Biblia, pero no hay una lectura. Muchos cristianos, si uno les pregunta cuántos cristianos han leído la Biblia entera, la gran mayoría va a decir que nunca la leyó entera. Generalmente se leen algunas partes más que otras, pero la realidad es que la Biblia es un tesoro que que además de estos 4 beneficios, hay muchos más. Nosotros elegimos 4 como para que no sea tan extenso, ¿no? Porque podríamos hablar, no sé, horas y horas y horas acerca de la Biblia, igual no nos alcanzarían los días, ¿sí? Bien, el primer beneficio de permanecer o de leer, de relacionarnos con la Escritura, el primer beneficio es ser discípulo de Jesús. La palabra de Jesús es indispensable para poder ser un discípulo. Guille, ¿hay alguien que no está muteado y que que tiene ruido? ¿Podés mutearlo, por favor? Sí, me fijo. Gracias. Ahí va. Buenísimo, ahí está. Muy bien, entonces, como decíamos, el primer beneficio es ser discípulos de Jesús. Entonces, la palabra de Dios tiene un único tema central y ese tema es Cristo. No hay otro tema, ¿no? Dijo Jesús ahí en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes investigan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, le dijo Jesús a los religiosos de su época, ¿sí? Entonces, la Biblia tiene un tema central y ese tema central es Jesucristo. No hay otro tema. Obviamente hay otros temas que podemos descubrir dentro de la Escritura, pero el tema central, el único hilo conductor del Génesis hasta el Apocalipsis es Jesucristo. Permanecer en su palabra, entonces, es un requisito que dio Jesús para ser un discípulo de él, ¿sí? Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra de Dios es el equipamiento principal en la vida de un discípulo de Jesucristo. No podemos entonces ser un discípulo de Jesucristo si la palabra de Dios no tiene preponderancia en nuestro diario vivir. Por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en que la Escritura sea algo cotidiano en nuestra vida
y no solamente algo de una vez a la semana o de cada tanto, o cuando tengo un problema o me siento angustiado voy a leer algo en la Escritura para que me saque de la angustia. Vamos ahora a ver un pequeño video de 3 minutos que nos habla de manera resumida cómo Jesús se muestra no en cada, porque el video no es tan largo, pero en la Biblia, cómo Jesús es el tema central de los diferentes libros de la Biblia. Así que yo les pido que ustedes puedan tener esto en pantalla grande, lo puedan ver. Yo voy a parar de mostrar un cachito la pantalla y voy a volver a mostrarla. Y después de este tiempo de poder ver este video, vamos a abrir los micrófonos y vamos a hablar un poquito de lo que este video de alguna forma nos muestra, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos ante este video que yo les voy a mostrar ahora? ¿Ok? Bien. Guillermo, yo te estoy viendo, decime si se escucha. Sí, a ver. Sí, se escucha. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Muy bien. Gracias por mirar. Me gustaría, si pueden ahora, los que tienen la cámara que funciona, que se puedan mostrar y que se desmuteen cada uno, por favor. Y me gustaría escuchar
¿Cómo reaccionan a esto que acaban de ver? ¿Qué les produce? ¿Qué preguntas puede producir esto? Pero me gustaría interactuar un poquito con ustedes, si es posible. ¿Puede ser? Sí, Martín. Es increíble. Me gustó mucho. Gracias, Fabio. Sí, yo antes nunca tinha pensado em cada de las personas, como aí se dice José, Abraham, y todos esos, relacionados como Jesús, así. Me gustó mucho. Qué bueno, Gracias. gracias Fabio, gracias por tu comentario. Adriana, ibas a decir algo, me parece, Adriana Suárez. Yo iba a decir que me encanta que hayan puesto ejemplos femeninos, Ajá. porque Así es. estamos en una época donde se necesita resaltar a la mujer también. Así es, así es. Así que me pareció muy bien. Lo venía pensando porque veía todos ejemplos masculinos y dije, pero bueno, después lo que había pensado mal tuve que pedir perdón. Bueno, gracias. Grandes ejemplos de vidas de cada uno de estos personajes. Ok, bien. Muy bien. Gracias por el comentario. ¿Algo más? Que no son historias separadas, sino todas entrelazadas, y para que cada día veamos a Jesús, o sea, de Génesis a Apocalipsis. Así es, ¿no? Es interesante también cómo, por ejemplo, mi hija, yo la estoy ayudando un poco para que ella pueda leer su Biblia cada día, y ella me hablaba de devocional, ¿no? Y yo hice el devocional, y en el devocional, y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? No quiero que haga más el devocional. Se quedó así, ¿no? ¿Cómo que no querés que haga el devocional? No. Quiero que pases un tiempo con Dios. Ah, me dice. Sí, le digo, porque yo no quiero que solamente leas la Biblia. Yo quiero que vos puedas conectar con Dios. Al leer la Biblia, al orar, al repasar tus versículos, pero no importa la Biblia necesariamente, sino que es la palabra de Dios que está en la Biblia, que puede cambiar tu corazón, tu vida, tu mente, que puede dar vida a tu espíritu. Eso es nuestro propósito. No es relacionarnos con un libro necesariamente, sino relacionarnos con Dios. Es un tiempo con Dios que nosotros tenemos que pasar, no un tiempo de lectura bíblica solamente. Aunque es buena la lectura bíblica, nuestro propósito es conocer más a Jesús, ¿sí? Espero que todos estén de acuerdo con esto, ¿sí? No quiero decir que esté mal leer la Biblia, ¿sí? Pero la podemos leer como muchos la leen, como un libro más, ¿ok? Y la Biblia no es un libro más, es un libro muy especial. Bien, sigamos entonces. No, esperen, vamos a dar un poco más de tiempo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir cómo reaccionó a este video que vimos? Hola Nicolás, estamos ahí, hijo de Rafael. ¿Cómo andás? Martín, Sí. me gostaria de comentar o que tu comentaste agora de la Bíblia. Claro, Porque dale. Uma vez ouvi não sei de quem, de alguém dos navegantes, que dito que quando perguntam quantas vezes has leído a Bíblia, ele disse, essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é quantas vezes a Bíblia has ido lido. Sí. Muy bueno. Yo muchas veces cuando me junto con personas y hablamos de este tema, yo muchas veces le digo, no es tanto que vos leas la Biblia, sino que la Biblia te lea a vos, ¿no es cierto? No es tanto que yo tengo que leer la Biblia, pero la Biblia me debe leer a mí, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Hola Marco, Rafael, Miriam, ¿cómo andan? Dale. Ahí, gente de Pilar.
Bien, bienvenidos. Bueno, seguimos adelante entonces, ¿les parece? Sí, sí. Sí, sí. Bien. A ver cómo venimos acá. Acá. Muy bien. Esto ya lo vimos. Ok. Segundo beneficio de leer o de practicar, leer y practicar lo que la Biblia dice. El primer beneficio, estuvimos viendo, es que somos discípulos de Jesús. Es un requisito estar en relación, permanecer en la palabra de Dios para ser discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús no puede no relacionarse con las verdades de la palabra de Dios. El segundo beneficio que vemos en la palabra de Dios es éxito. Y a veces esta palabrita éxito, cuando pensamos en el cristianismo, la iglesia, movimientos misioneros y todo, es como que nos da un poquito de mala espina, como se dice acá en Argentina, ¿sí? Pero la Biblia habla de esto. A ver, vamos a leer dos pasajes. Uno es el Salmo 1, 2 y 3 y otro Josué 1, 8. ¿Qué dice el Salmo 1? Que hay personas que se deleitan en la ley del Señor y día y noche meditan en ella. Ese hombre o esa mujer es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Ok? Entonces, hay algo que hace que al seguir las enseñanzas de la palabra de Dios haya una prosperidad, ¿no? Yo he observado movimientos cristianos ya por 51 años, bueno, ponele 41 años, ¿sí? Porque seguramente cuando era bebé no observaba los movimientos cristianos, pero por gran parte de mi vida he observado movimientos cristianos y muchas veces hay movimientos que se instalan en lugares no tan pudientes de la sociedad, como barrios carenciados y cosas así, y uno ve que la gente al entrar en el Evangelio, por más que por muchos años han estado viviendo en situaciones de necesidad, empiezan a prosperar. ¿Por qué? Porque hay un mensaje, primero, de esperanza. Segundo, la Biblia empieza a hablar de cómo ordenar nuestra vida y las personas empiezan a ordenar su vida alrededor de los principios de la Biblia y de hecho hay una prosperidad. Hay prosperidad porque a veces las personas dejan de fumar, dejan de tomar, dejan de jugar, dejan de andar con muchas mujeres. Entonces, eso hace que la familia donde el Evangelio entra empiece a prosperar solamente por empezarle a hacer caso a los principios de la Escritura. ¿Sí? Entonces, esta idea de meditar de día y de noche, de deleitarnos en la ley del Señor, hace que nuestra vida prospere. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y en esta versión dice, tendrás éxito. Otras versiones dice, y todo te saldrá bien. Otra vez vemos algunas cosas similares en Salmo y en Josué, ¿sí? Entonces esta idea de deleitarse, ¿no? Cuando uno se deleita en algo rico, ¿no? Dice que la escritura, ¿no? Es dulce al paladar. Entonces, muchas veces cuando yo hago un ejercicio con algunas personas, cuando hablo de la escritura, yo tengo preparado una galletita de agua. Ustedes saben lo que son galletitas de agua, son crackers, ¿sí? Son crackers, ¿sí? Galletita que básicamente es agua y harina, ¿sí? Entonces, yo le digo, bueno, agarrá la galletita, ponela en la boca y empezá a masticarla. La masticás hasta que se hace una pasta.
Y esa galletita que es salada al principio, con la masticación, con las enzimas de la saliva, se va formando lo que se llama el bolo alimenticio, y de repente uno empieza a sentir dulzura en esa pasta que se hace en la boca. Generalmente cuando comemos normalmente no nos damos cuenta, porque comemos la galletita, le damos 2 o 3 vueltas a lo sumo en la boca y se traga. Pero cuando uno permanece dándole en el rumiar que se habla, ¿no? Cuando uno permanece haciendo eso en la boca, la harina, al interactuar con las enzimas de la saliva, el almidón de la harina se convierte en azúcar y por eso es que es dulce. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Al principio, cuando uno empieza a leerlo, uno dice, ¿a dónde está la dulzura de esto que estoy leyendo? No entiendo, no sé cómo relacionar esto con la vida, pero si vos seguís y seguís intentando y seguís intentando, lo que la palabra de Dios dice de sí misma, que la palabra de Dios es dulce al paladar, vas a descubrirlo, pero necesitas perseverar. Es como la galletita en tu boca. Al principio es salada, pero si vos la dejás ahí y la seguís masticando y masticando y masticando, vas a encontrar la dulzura de la palabra de Dios ahí también, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, el segundo beneficio de la palabra es el éxito, pero tenemos que perseverar en la palabra. Esta cuestión de meditar, meditar es eso que yo les dije hacer con la galletita en la boca, ¿sí? Si ustedes tienen una galletita cerca, póngansela en la boca y mientras yo estoy hablando, empiecen a masticar, 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 hasta que le encuentren lo dulce a la galletita de agua, ¿ok? Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué debo hacer entonces con la palabra de Dios para tener éxito? Bueno, un poco esto que acabo de decir yo. Primero, se deleita, es decir, hay que intentar de que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, no me acerque con esta idea equivocada de que es aburrida, de que es antigua, de que es patriarcal, de que hay un montón de ideas que se están generando alrededor de la palabra de Dios que no son ciertas, sino que la palabra de Dios, dice Hebreos, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Deleitarnos en las palabras de Dios, para deleitarnos en la palabra de Dios muchas veces tenemos que ir en contra de cosas que estamos escuchando o que hemos escuchado, o tal vez de alguna mala experiencia que hemos tenido con personas que nos han hablado de Dios pero que no han vivido como Dios quiere que vivamos. Entonces esa es la primera cosa, deleitarnos en la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que tiene un mensaje, no para todos, tiene un mensaje para mí. La segunda cosa es meditar, que es eso que yo les dije que hay que hacer con la galletita. Eso es meditar. No es que ustedes tienen que agarrar las hojas de la Biblia, ponérsela en la boca y empezar a masticarla. No hagan eso, por favor, ¿sí? Sino que la idea de meditar es leer, pensar, reflexionar, volver a leer, volver a repetir, ¿sí? Una y otra vez hasta que el mensaje de la Biblia se haga entendible para nosotros, hasta que descubramos de alguna manera la dulzura en la palabra de Dios. La tercera cosa es hacerla, es decir, practicarla, vivirla. Obviamente como personas no podemos cumplir con el 100% de la palabra de Dios. Eso lo hizo Cristo por nosotros. Y nosotros, al tener fe en Jesucristo, es como que delante de Dios nosotros hemos cumplido toda la palabra de Dios. Pero en la carne, en esta parte de la realidad, de la eternidad, nosotros no podemos cumplir toda la palabra de Dios. Ahora, eso no significa que no busquemos practicarla y que no le pidamos a Dios que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos
vivirla. Entonces, hay que apuntar a donde la Biblia nos dice que hay que apuntar y confiar que Dios nos va a ayudar y nos va a capacitar para en algún momento llegar ahí, y si no llegamos, sabemos que Él llegó por nosotros, pero no apuntar más bajo, ¿sí? Sino que hay que apuntar donde la palabra de Dios dice y confiar que Dios nos va a dar la posibilidad de poder vivir eso. De esa manera vamos a tener éxito. Parece fácil, ¿no? Pero yo les hago el desafío de poder acercarse a la palabra, deleitarse en la palabra, meditar la palabra, pedirle a Dios la ayuda para practicarla, y la palabra promete que todo te saldrá bien. El tercer beneficio de la palabra es que nos da sabiduría, ¿sí? Nos da sabiduría. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, en el Salmo 19:7. Hace sabio al sencillo. Ahora después vamos a ver un poco eso. Después también dice Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Esta idea de prestar atención, llevar esta palabra a nuestro corazón para tener instrucción y conocimiento para poder vivir la vida. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto ha olvidado mi ley. Olvidar la palabra de Dios, no conocerla, no practicarla, nos va a llevar por un camino que no tiene que ver con el éxito. Yo conozco muchas personas que al no conocer la palabra se meten en líos terribles en sus vidas, solamente porque no conocen el mensaje. Y algunos que tal vez uno puede llegar a pensar que lo conoce, igual a veces se olvida o no obedece y se meten en líos terribles en sus vidas. Dice ahí Proverbios 14:11, Proverbios 1:4, perdón que acá estoy, no puedo ver ahí, pero dice que la palabra de Dios es para dar sagacidad a los jóvenes, inteligencia y cordura, ¿sí? Proverbios 1:4. Ahora, yo quiero reflexionar un poquito en esto. Yo no sé si ustedes han leído algún libro de Scott Peck. Él hizo un libro que se llama El camino menos recorrido, ¿sí? En español algunos lo pueden conseguir como La psicología del amor o algo por el estilo. Pero él empieza el libro de una manera que creo que ningún libro de esta época empezaría así. Él dice, la vida es difícil. Ese es el libro, y así empieza el libro. La vida es difícil. Creo que todos estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? La vida es difícil. El segundo libro que sacó empieza de la misma forma, pero le añadió algo. El segundo libro dice, la vida es difícil, y el que no sabe eso, para él es más difícil. La vida es difícil, es compleja, hay mucho entrevere en la vida, ¿sí? Pero muchas veces vemos que hay gente que constantemente nos está diciendo que la vida hay que vivirla simplemente, las cosas simples de la vida, ¿no? Yo no sé qué cosa hay simple en la vida, porque la vida es difícil. Aún si vos plantás una semilla y la semilla crece, ese proceso de crecimiento a nivel celular es tan complejo que no te podés imaginar. Lo único que vos ves es el proceso de afuera. Por ahí eso te puede parecer simple, pero no es simple. Entonces, la sabiduría, en pocas palabras, es ver la complejidad de la vida y buscar a Dios para que nosotros podamos vivirla de la mejor manera posible.
Eso es sabiduría. Es darnos cuenta que la vida es sumamente complicada y que nosotros no somos tan inteligentes o tan capaces para poderla vivir bien. Necesitamos a Dios. Y ese es el mensaje que nos trae también la Escritura. Vamos a ser sabios si leemos la palabra de Dios. No vamos a ser simples. El simple dice, la vida es simple, la vida hay que vivirlo con simpleza. Y se meten en cada berenjenal, como decimos nosotros los argentinos, o en cada lío que ni se imaginan. O capaz que alguno ha estado metido en líos, como yo he estado metido en algunos líos también, cuando no conocía bien el Evangelio. Por último, el cuarto beneficio de leer la Escritura es la madurez. ¿Sí? La madurez, a diferencia del nacimiento y la reproducción, la madurez es algo que se debe buscar. Uno nace, no buscó nacer. ¿Sí? Mis papás, supongo que me buscaron, pero yo no busqué nacer, yo nací. Tampoco para la mayoría de las personas, tener hijos o reproducirse es relativamente fácil y placentero también, ¿no? Ahora, la madurez es algo que yo tengo que buscar. La madurez no es algo que naturalmente me viene a mí, aunque yo no haga nada. La madurez es algo que se busca, es algo que tiene que ver con quién me relaciono, que tiene que ver también en parte con la educación, que tiene que ver con la meditación, con la reflexión. Entonces, 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, y es útil para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios es útil para todas estas cosas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto, teleios, en el griego, tiene que ver con madurez, con alguien que esté completo de alguna manera, ¿sí? Uno puede pensar en un niño, ¿sí? Con un montón de cosas que le faltan, pero cuando uno piensa en un hombre, uno piensa que tiene ciertas cosas, ¿sí? Que lo hacen maduro. Entonces, ¿para qué la Escritura es útil? Para que el hombre de Dios sea maduro, perfecto y equipado. ¿Para qué? Para lo que sea. Para toda buena obra. El hombre de Dios que se relaciona con la palabra, que medita en la palabra, está equipado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es el alimento, podríamos decir, para que nosotros podamos atravesar el nacimiento espiritual, crecer en Cristo, madurar a la imagen de Cristo, y nos da el poder de alguna forma de dar vida al discipular a otros y poder enseñarles todo aquello que Jesús nos enseñó a nosotros. Porque Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, que lo que nosotros teníamos que enseñar al discipular a otros era lo que él le había enseñado a los discípulos. ¿Sí? Entonces, acá hay una imagen de un árbol, y con esto termino y le doy lugar a Guille. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, y que me gustaría hablar brevemente, ahora cuando yo termino, abrir los micrófonos e interactuar un poquito, es ¿qué tipo de árbol querés ser? ¿Querés ser un árbol vivo que da fruto, o querés ser como cristiano un árbol seco, ¿sí? Que no tiene fruto, ¿sí? Que no prospera, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría hablar un poquito de esto, si ustedes quieren, y tal vez pueden hacer algún comentario, alguna pregunta, y después le damos lugar a Guillermo. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. ¿Alguna pregunta, algún comentario,
alguna idea, algún testimonio de cómo la palabra, brevemente, de cómo la palabra les ha ayudado a ustedes a salir de los berenjenales de la vida, ¿no? Yo creo que por supuesto todos queremos ser árboles que den fruto, ¿no? Y también que está bueno cuando somos reconocidos como tal. A mí me está pasando eso últimamente y me siento muy bendecida. Qué bueno, Adriana, me alegro mucho. Quería preguntarte, el autor del libro, si me podés repetir el nombre. Del libro de Scott Peck. Scott Peck. Scott Peck. P-E-C-K. Scott Peck. No es Peck, sí, Scott Peck. Es un libro que cuando él lo escribió, ese libro, yo no sé si era cristiano, pero él después conoce a Cristo más adelante, ¿sí? Pero se llama El Camino Menos Recorrido, The Road Less Traveled, para los que saben inglés. ¿Él es psicólogo? Él es psiquiatra, sí. Era, creo que ya murió, pero... Está bien, no, para saber. Bueno, gracias. No, un gusto. ¿Alguien más que quiera compartir algo de esto que estuvimos viendo? ¿Algún testimonio? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna...? Sí, Fabio, vamos. No gustaría, si alguien quiere hablar, yo no me dejo hablar mucho ahí. Dale nomás. A respeito de éxito, a mí me encanta cuando miramos la vida de Pablo, porque nos preguntamos si Paulo ha tenido éxito en su vida, porque si miramos su currículo, ahí venimos muchas prisiones, muchas luchas y todo más. No sé ahí en Argentina, en México, en otros países ahí, pero en Brasil hay mucho así que se procura la Biblia o Dios por causa de cuestiones como salud o dinero y otras cosas más. Eso que se piensa en mundo cuando se piensa en éxito. Pero Pablo aí foi muito claro quando ele dito que ele cumprir seu chamado, e por isso eu tive êxito. Isso me encanta, assim, porque, né, me ajuda a entender, assim, o que é êxito, né? E, então, se estar na vontade de Deus, esse temos sempre êxito, não? Gracias. Gracias, muy buen punto. Gracias por tu comentario. Sí, no, estoy de acuerdo. Jesús mismo, ¿no? Podríamos decir, bueno, Jesús tuvo éxito totalmente, ¿no? Pero pasó por la cruz, lo tuvieron, lo rechazaron. Pero bueno, por eso esto que vos dijiste, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y es cierto que algunos movimientos solamente enfatizan un aspecto del éxito y no el otro, ¿no es cierto? El éxito tiene que ver un poco con esto que hablamos de la sabiduría, ¿no? De enfrentar la vida compleja con la sabiduría que Dios da, ¿no? Gracias, Fabio, muy buen comentario. Y qué muestra tan clara de lo compleja que es la vida, viendo la vida de Pablo, ¿no? Exactamente, sí. Zulma, desmuteate, sacá el desmuteate, tenés que habilitar el micrófono. Fíjate, se me hizo muy interesante, bueno. Sí, dale, Berta, dale. La parte de éxito, pero ¿cuál es la base? Es el deleitarnos, ¿no? El aprender a deleitarnos. Podemos leer toda la Biblia, como lo decías hace ratito, como un devocional que tengo que hacer, si no me voy a sentir mal si no lo hago, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hay en hacerlo por un compromiso nada más con el Señor o hacerlo por un deleite, por un buscarle, por un relacionarme con Él? Se me hizo muy interesante gracias. Así es, Berta, gracias. Muy bueno. ¿Alguien más? Ay, a ver si me escuchás. Sí, Zulma, ahora la escucho. No la vemos, pero la escuchamos. ¿No me ves? A ver, ¿puedo arreglar ahí?
No, pero no importa, díganos. Bueno. Yo te comento, yo fui catequista desde muy chica. Sí, Pertenezco a una familia religiosa donde inclusive bendecimos los alimentos antes de comer y es una tradición familiar. sí, Y sí. todos los días, antes de cuando comienza el día, es encomendarnos a Dios y que se haga la voluntad de Él a pesar de la nuestra, ¿no? Ujú. Siempre respeto. Y últimamente, bueno, a mí me sucedió algo importante en la vida, un accidente que tuve laboral, que me cambió la vida por completo. Y una vez le pregunté a un sacerdote por qué, y él me dijo, no le preguntes a Dios por qué, Él te lo va a mostrar. Y él tenía un propósito muy importante para mí. Comencé a la rehabilitación y veía a los terapistas ocupacionales trabajando. La calidad humana que tiene un terapista ocupacional es asombrosa. Entonces dije, el propósito de Dios va por ahí. Y me encomendé a Él y comencé a estudiar. Conocí a Guillermo Pereira en la universidad, fue mi profesor, a cual admiro muchísimo, y ahora somos compañeros docentes. Qué bueno. Me alegro mucho. Mi primer paciente, que justamente fue una práctica que hice con Guillermo, era un niño de 7 años, autista. Cuando entablamos, después de un mes de conocernos, que él me habló, le pregunté la fecha de nacimiento, si se acordaba de cuándo él había nacido. Y él me dijo, yo nací un 12 de octubre del 2005. Y fue la fecha en que yo me accidenté. ¡Wow! Entonces entendí cuál era el propósito de Dios. El propósito de Dios era ese, el ser licenciada en terapia ocupacional. Y me cambió la vida por completo. Y todos los días siento que él tiene más propósitos y son maravillosos y me siento bendecida. Siento como un tsunami de bendiciones que Él constantemente está acompañándome y es tan gratificante sentir a Dios que está en cada proyecto que te propones. Es maravilloso sentir su presencia, que su palabra es viva, que Él está. Bien, Zulma, gracias. Muchas gracias por contar todo esto. Nos gustaría seguir adelante. Queremos terminar en el horario que tenemos planeado, que es más o menos en 20 minutos. Entonces, por ahí podemos seguir compartiendo con vos. Después de eso, yo no tengo problema en escucharte un poquito más después de terminar. No, está bien. Pero era lo que qué lindo testimonio, ¿no? Qué lindo testimonio de cómo Dios obra aún en esos momentos difíciles, ¿no? Gracias por compartirlo, lo aprecio mucho. Guille, dale para adelante. Bien. Bueno, yo voy a también compartirles la pantalla. ¿Todos ven bien? Sí. Ahí está. Mutense, todos puede ser, por favor. Martín nos acaba de compartir cuán importante es la palabra de Dios en la vida de las personas y sobre todo en nosotros los cristianos, si queremos dar fruto, si queremos vivir una relación real con Dios, si queremos conocer a Dios como Él es, porque podemos llegar a la vida cristiana con un montón de experiencias, con un montón de visiones equivocadas de cómo es Dios. Y las escrituras nos ayudan primeramente a conocer quién es Él y también, como decíamos, a conocer nuestro propósito. Y el éxito es justamente tener una vida en forma alineada con ese propósito. Conocer a Dios, que Él es fuente de vida eterna. Entonces, leer la palabra de Dios es importante. Y lo importante es que siempre en nuestra vida
lo más importante sea lo más importante, ¿sí? Y la palabra de Dios debería ser uno de las cosas más importantes en las rutinas, en los hábitos, en nuestro relacionar con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, porque como bien decía Martín, sus principios de alguna forma nos llevan a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Sus principios nos iluminan para ver las cosas como Dios quiere que las veamos. La palabra de Dios va transformando nuestra mente, nuestro corazón, para sentir como Cristo siente, ver las cosas como Dios las ve. Pero esto sin duda no es algo tan sencillo. Esto que parece simple no es tan fácil, porque en la vida cristiana hay obstáculos. Y esos obstáculos muchas veces son barreras que nos impiden vivir la plenitud de la palabra. Obviamente, los primeros obstáculos que vamos a mencionar tienen que ver con las fuerzas del mal, ¿sí? Sabemos que hay un enemigo que todos los cristianos tenemos y no debemos ignorarlo. No debemos ignorar estas entidades que no quieren que conozcamos esta verdad, porque esta verdad nos hace libres, nos permite tener una clara visión de cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Nos da una clara visión del tipo de vida que Dios quiere que vivamos. Por eso debemos entender que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra las autoridades, contra las potestades que dominan este mundo, como lo dice en Efesios, ¿sí? Debemos, como hijos de Dios, usar estas armas ofensivas y defensivas con autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Por otro lado, además del enemigo, tenemos otro obstáculo que tiene que ver con la carne, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa hace de que nosotros de alguna manera vayamos en contra a los deseos del espíritu, ¿sí? Dice la palabra en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran, ¿sí? Nuestra voluntad naturalmente se opone a la voluntad de Dios. Es nuestro pecado. Y Jesucristo, obviamente, es la solución a nuestro pecado. Pero nosotros debemos morir y tener la disciplina de crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos para que Cristo viva su vida en nosotros. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces vemos que un obstáculo que muchas veces nos aleja de la palabra, no solamente de vivirla, sino de leerla, de meditarla, de compartirla, es justamente nuestra naturaleza pecaminosa. Dentro de esta naturaleza pecaminosa están las excusas. Todos, de alguna manera, nos llenamos de excusas que nos alejan de la palabra de Dios y que no nos permite tener ese éxito y esa plenitud en nuestra relación con Dios, como Martín nos acaba de compartir. La primera que viene a nuestra mente es no tengo tiempo. Muchas veces nuestros deseos están de leer la palabra de Dios, nuestros deseos es de pasar tiempo con la palabra de Dios, pero como decía bien Martín, porque eso es pasar tiempo con Él. Dios nos habla a través de la palabra. A través de las Escrituras podemos escuchar la voz de Dios, podemos conocerlo realmente cómo es Él. Y justamente estar haciendo malabares entre lo urgente y lo importante muchas veces nos hace descuidar estas cosas que realmente son esenciales, que mantienen llena de vida nuestra vida cristiana. Tenemos que preguntarnos si realmente es falta de tiempo, es falta de interés, o es justamente porque no podemos lograr todavía vivir nuestro día a día conforme a nuestras prioridades. Por otro lado, muchas veces está la excusa de que no lo entiendo. Hice la prueba, agarré la Biblia, abrí y me tocó Génesis, Deuteronomio, Levítico, libros que sin duda pueden ser complejos para leer, libros que de alguna forma
tu primer acercamiento puede darte hasta cierto rechazo. Entonces, a veces las personas ante esa primera impresión directamente abandonan. Y a veces hay que pensar si realmente es porque no la entendemos o porque nos cuesta aceptarla. Necesitamos leer la Biblia con los ojos de la fe. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele sus verdades, tener una actitud de humildad para que lo que podamos comprender sea producto de la luz que Dios pone en nuestro entendimiento. Humanamente es imposible entenderla. Necesitamos que Dios nos lleve a su verdad. Otra excusa que la carne muchas veces pone en evidencia es que leer la Biblia es aburrido. Y realmente, si leemos la Biblia con una actitud de humildad, con una actitud de conocer a Dios, con una actitud de expectativa, deseando que Dios nos hable, sin duda, después de leer la palabra, vamos a estar distintos, ¿sí? Ricardo de León dice, el aburrimiento es la suprema expresión de la indiferencia. Leemos la Biblia porque queremos encontrarnos con alguien. Y ese alguien es Dios Todopoderoso, Cristo, que con su Espíritu nos va a ir mostrando sus verdades en la medida que podamos asimilarlas. Otra cosa que suele pasar, a todos nos pasa, es la falta de disciplina. Netflix, Facebook, las redes sociales, las cosas urgentes, las terribles cantidades de mensajes, de correos, de WhatsApp para contestar, hace que muchas veces no tengamos el foco puesto en lo que dijimos, que lo importante siempre sea lo más importante. Y debemos desarrollar la disciplina, porque la disciplina nos ayuda a poner el foco en lo que para nosotros es valioso, en lo que para nosotros es importante. La disciplina es como un músculo, que cuando más lo ejercitamos, más fuerte se vuelve. Entonces a veces es necesario pedir ayuda, pedir consejo, tener un método, una forma que nos ayude a mantener esa disciplina, crear esa disciplina, para que podamos estar todos los días, o día y noche, en todo momento, teniendo la palabra de Dios en nuestra vida. Hay distintas etapas en la vida en donde es cierto que la vida es más simple o más compleja, ¿sí? Pero en todo tiempo hay desafíos. Y cuando tenemos hijos pequeños, a veces la vida se vuelve difícil. Justamente por eso tenemos que estar cerca de la palabra de Dios. Porque la vida es compleja, sobre todo cuando tenemos la responsabilidad y el privilegio de cuidar, guiar y discipular a nuestros hijos. Por eso más que nunca, cuando vivimos con nuestros hijos, Dios nos ha confiado sus vidas como ese pequeño rebaño al cual tenemos que guiar. ¿Y cómo poder guiar a alguien si nosotros estamos ciegos a la palabra? Entonces, el tema de las excusas con respecto a no tengo tiempo, por mis hijos, por el estar de aquí para allá, es un tema que debemos considerarlo porque es sumamente peligroso. Si la palabra de Dios no está en el centro de tu hogar, probablemente esté otra cosa, y eso es peligroso. Otra excusa son las preocupaciones, las cuestiones, los negocios, el trabajo, todo lo que tenga que ver con aquello que ocupa el centro de nuestro corazón, ¿sí? Dios nos pone muy en evidencia, ¿no? Esto, ¿no? Que donde esté tu tesoro estará tu corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué carrera estamos corriendo? ¿Cuál es la zanahoria que estamos persiguiendo, por decirlo de alguna manera? ¿Sí? Es muy importante que nos demos cuenta si la vida nos metió en esa ruedita de las ratas, ¿no? En esa carrera de ratas que no nos lleva a ningún lado, que nos termina cansando y que sobre todo nos aleja del propósito por el cual Dios nos creó.
puede parecerte que leer la palabra de Dios sea algo para los líderes, los pastores, los sacerdotes, los referentes quizá de tu comunidad, y que no tenga tanto que ver con tu vida. Bueno, evidentemente eso es una mentira que mucha gente cree y que se pierde la grandeza de la palabra de Dios. Entonces, es importante que lo que es importante para Dios sea importante para nuestra vida. Alguien dijo una vez que las personas y la palabra de Dios son eternas. Todo va a desaparecer. El día que Dios nos llame a su presencia, obviamente va a estar la palabra de Dios y las personas al cual hemos compartido el Evangelio. ¿Sí? Dios nos ha mandado este mandato de ir a ser discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si no conocemos su palabra? ¿Mm? ¿Cómo vamos a amarlo si no sabemos lo que Él nos ha dicho? Entonces, esto de considerar algo como poco relevante la palabra de Dios es como considerar poco importante a Cristo en tu vida. Otro obstáculo que encontramos es el mundo. El mundo es un sistema que nos hace creer que la palabra de Dios no solamente no es verdad, sino que es algo que en este tiempo está fuera de contexto. Y eso realmente es una mentira. Y no debemos dejarnos engañar por esa mentira. El cristiano es el hombre más contento en el mundo, pero es el menos contento con el mundo. No debemos acomodarnos a la forma de pensar del mundo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y eso se hace a través de estar cerca de la palabra. Ahora bien, uno de los obstáculos que generalmente todos encontramos, además de lo que habíamos dicho, es que sabemos que la Biblia es importante, sabemos que leer la Biblia es importante, pero no sabemos cómo. Lo hemos intentado y hemos fracasado. Lo hemos vuelto a intentar y quizá nos aburrimos. Lo volvimos a intentar y hemos sido inconstantes. Y probablemente una de las cosas que más ayuda a desarrollar nuestro amor por la palabra, nuestra disciplina en crear hábitos arraigados a la palabra, es tener un método. Un método que nos ayude a hacer de la palabra de Dios uno de los hábitos más importantes en nuestra vida. Y existen varios métodos. Muchos de ustedes seguramente a lo largo de su caminar con Dios han sido discipulados o les han enseñado algún método. Y nosotros queremos presentarles un método que nos ha servido mucho. Y es muy probable que en el mes de octubre vamos a lanzar un curso que se llama ¿Cómo hacer de tu lectura bíblica algo realmente significativo? Es un curso virtual donde hay videos, podcasts, hay textos y complementos pedagógicos de lectura. Está lleno de consejos y herramientas prácticas. Y este curso que vamos a estar haciendo, sin duda, nos va a ayudar a buscar esto. Un método práctico que nos ayude a amar la palabra de Dios, a conocerla, a compartirla y a vivirla. Muchos de ustedes a lo largo de su vida han encontrado cosas prácticas. Y esas cosas prácticas te han ayudado seguramente a empezar a leer la palabra de Dios. Y me gustaría, para ir finalizando, que podamos compartir así con los micrófonos qué cosas prácticas haces en tu vida diaria que probablemente te pueden ayudar para leer la Biblia. Porque si hay una de las cosas que nos gustaría que suceda después de esta capacitación es que Dios empiece a gestar en nosotros el deseo de conocer las Escrituras.
pero preguntarás por dónde arranco, por dónde empiezo, cómo hago. Bueno, cada uno puede compartir algún tips, algo que te puede iluminar al grupo, como para que a partir de esta noche podamos quitarle el polvo, la tierra a la Biblia, capaz si la teníamos como un adorno en la biblioteca, y empecemos a leerla. Y empezamos a hacer un compromiso con las Escrituras. El que la leía, que la lea más. Quizá es un buen tiempo para empezar a memorizar algún versículo, es algún tiempo para empezar a profundizar en algún libro en particular. El que quizá nunca la leyó, quizá puede empezar hoy a dar sus primeros pasos. Empezar a decir, bueno, ¿qué es esto de leer la Biblia? Quizá vengo escuchando cada tanto, pero empezar hoy un compromiso con las Escrituras. Contamos con el favor de Dios, contamos con la sonrisa de Jesús, porque Él quiere que guardemos su palabra. Y para guardarla, tenemos que conocerla. Así que dejo de compartir la pantalla y después, si quieren, damos el avance del curso para que todos puedan enterar de qué se trata. Damos un poco un link para que la gente que esté interesada sepa un poco más. Pero quiero no excedernos un poco del tiempo que habíamos pautado, pero digamos, algunos tips. ¿Qué te sirve a vos para leer la Biblia? Mientras algunos hablan, yo voy a lanzar una votación para que ustedes puedan compartir qué les pareció este tiempo. Así que si pueden ir compartiendo ahí, así nos ayudan a nosotros también a mejorar, ¿ok? Supongo que la deben estar viendo ahora en sus pantallas. Pero bueno, algunos que quieran compartir algún tip. Este curso que vamos a hacer con Guille, que ya lo hicimos, está todo grabado, lo vamos a poner bien en forma para octubre, pero hay formas, hay métodos, hay ideas que pueden ayudarnos a leer la Biblia o cualquier otro libro para que la atención pueda estar bien enfocada y podamos sacar lo mejor, ¿no? de lo que está escrito. Así que les aconsejamos que estén sintonizados con nosotros y cuando les mandemos el link se puedan prender a hacer ese curso, ¿sí? Sin duda, toda sí. Esta información va a estar en las redes sociales de Creciendo Firmemente, ¿sí? En la fanpage, en nuestros grupos de WhatsApp, en el sitio www.creciendofirmemente.com. Pero bueno, me gustaría que cada uno de ustedes pueda compartir algo sobre qué te sirve para leer la Biblia. Gracias por votar y gracias por el buen reporte. Gracias, les agradezco mucho, ¿sí? ¿Alguien se anima? A mí me ayudó. A ver, Adriana y Elvia, perdón, no le dio bien. Elvia. Bueno, Adriana y después Elvia, ¿les parece? Adriana. Sí. A ver. A mí me ayudó comprarme una versión que está más ayornada, ¿no? Con nuestros tiempos, que se llama, como te dije, Ale, que se llama Nueva Traducción Viviente. Ajá, sí, sí. Bien, muchas gracias. No la conocía y me pareció que está muy buena. Bien. Buen consejo. Comprar una traducción más actual. Más actual. Bien, muy bien. Bien. Elvia. Bien. Bueno, a mí me funciona hacerlo temprano y siempre hacerlo a la misma hora. O sea, eso me ayuda a tener el hábito y a no estar postergando la actividad. Y siempre tomo un tiempo antes de la lectura, pues un tiempo de oración. Excelente, Gracias. excelente Gracias, sugerencia, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Sí. Yo lo hago todos los días. Zulma. Dale, Berta, dale. ¿Quién dijo? No,
yo venía haciéndolo esta versión y últimamente me ha gustado comparar diferentes versiones. Siento que hay mucha riqueza comparar diferentes versiones y con un método que se llama ARDE, que en la A primero busco el atributo de Dios, en la R la relación que Cristo tiene en este libro que estoy leyendo, en este pasaje especialmente, en la D qué debo de quitarme, qué debo de poner, y en la E la esperanza que Dios me da, la promesa que Dios me da. Me ha gustado. Muy bueno, muy bueno. Muy buena. Gracias. Muy buena, muy buena. El acróstico ARDE, ¿no? Sí. Muy bien. Zulma, ¿vos querías decir algo? Yo todos los días antes de salir a mi casa, bueno, en el momento que no estábamos en pandemia, y aún hoy lo hago, es leer un versículo y quedarme con ese versículo todo el día, entendiendo qué me quiere decir Dios, el mensaje que Él me quiere transmitir. Bien, muy bien. Gracias. Gracias, Zulma. Lo ¿Alguien hacemos más? con mi marido, lo hacemos con mi esposa. Bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? Bien, bien, bien. Sí, yo estoy Elisandro. estudiando el curso Perfeccionando a los Santos. En ese curso viene un programa de lectura bíblica. Leo un capítulo del Antiguo Testamento y otro capítulo del Nuevo Testamento, y esto lo hago todos los días. Amén. Bien, muchas gracias. Bien, muy bien, Elisandro. Adolfo Hernández levantó la mano. ¿A dónde está Adolfo Hernández? No lo veo. Aquí, Adolfo. Estás silenciado, Adolfo. Ahí está. Adolfo, ahí. ¿Podés hablar, Adolfo? ¿Ya me escuchan? Más o menos te escuchamos. Sí, ahora sí. Ahora Un tip sí. nada más, algo práctico, algo práctico que influye mucho el tamaño de la letra de la Biblia que estamos leyendo. A veces aparecen cosas que damos por menos ese detallito, pero un buen tamaño de la letra vale la pena comprar un tamaño grande, porque uno puede estar leyendo más extensión con menos esfuerzo, el esfuerzo de los ojos. Sí, Entonces, si quiere uno leer bastante, un consejo práctico, conseguir una buena Biblia de la versión que tú quieras, de buen tamaño, de 15 puntos o 17 puntos, que sería lo mejor, ¿verdad? Pero sí hay. Eso nada más es un detalle que sí vale la pena considerar. Buen Bien, detalle, muchas buen gracias. detalle, Adolfo. Excelente. Gracias. Berta, si vos por el chat me podés pasar el acróstico ARDE, te agradecería. ¿Sí? Guille, ¿por qué no vamos terminando así? La gente que hizo el compromiso de salir a cierto horario no se siente obligada a seguir participando. Es así. Muchas gracias por poder acompañarnos en esta iniciativa. Le agradecemos muchísimo a todos. Guillermo va a pasar el adelanto, un pequeño adelanto ahí del curso, pero los que quieran salir pueden hacerlo. ¿Y cuánto dura el adelanto? ¿Un minuto? Un minuto, sí. Sí, y con eso terminaríamos, ¿ok? Pero si alguien necesita salir, no se sienta obligado, lo puede hacer, no lo vamos a odiar, vamos a seguir orando por ustedes, así que quédense tranquilos, ¿sí? Así que, Bien. Guille, si podés hacer eso, estaría buenísimo, Bien. así terminamos Sí. dentro de lo que estábamos esperando, ¿sí? Muy bien. Bueno, estén atentos entonces a las redes, porque ahí vamos a estar publicando
toda la información respecto a esta capacitación. Bien. Berta, todos quieren el acróstico, pero no lo tengo. Todos quieren el acróstico. Si vos me lo pasás o lo pasás al chat general, todo lo pueden ver. Lo voy a pasar al chat para que lo tengan bien específico, porque de hecho es un libro de donde sacamos ese acróstico. Les voy a pasar el libro y, y lo que es el acróstico en sí. Por el Buenísimo. chat de Zoom me estás hablando, ¿no? Por el chat de WhatsApp, por el de WhatsApp. Ah, lo que pasa es que no todos están en WhatsApp. Si bueno, lo puedes pasar por acá, sería mejor. Ok. Sí, o si no, pasalo a Guille por WhatsApp y él lo pasa por acá ahora. ¿Sí, Guille? ¿Lo tenés a mano? Sí, permíteme tantito, ¿sí? Dale. O si no, repetilo y yo lo escribo. Ok, permíteme un segundo, te lo voy a decir. La A significa atributo. Vamos a buscar el atributo de Dios cuando estoy leyendo, ¿sí? Y luego la E. ¿Sí? Sí. Después Atributo. la R es la relación que Cristo tiene en esto que yo estoy leyendo, cómo se está relacionando realmente, dónde estoy encontrando. ¿Sí? La D es de lo que me voy a despojar, lo que voy a quitar de mí, de lo que Dios me está hablando en ese momento, que tengo que quitar o que tengo que poner también. ¿Sí? Si tengo que quitar mis miedos, si tengo que poner fortaleza, no sé, por ejemplo, ¿no? Y la E es la esperanza en las promesas. ¿Cuál es la promesa que Dios me está dando, con la que yo me estoy quedando? Excelente, Berta. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí está. Todos lo pudieron recibir, ¿no? Está en el chat. Sí, bien. Sí, okay. Excelente, amigos. Gracias por acompañarnos. Les amamos. Nos anima mucho poder caminar con ustedes y esperemos que ustedes puedan pasar esto a otras personas. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, ok, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por Gracias. compartir con nosotros. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Bye. Bonito fin de Chao, semana. chao. Bye bye. Dios los bendiga. Nos Gracias, vemos. hasta la vista, Bye. baby. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Me gustaría ser parte del grupo de ads también. Del grupo de WhatsApp. Sí. Hola. Mira, yo lo que puedo hacer es mando un link ahora. Yo mandé en chat mi teléfono. Bien, entonces Buenísimo. te vamos a contactar. Ah, sí, gracias. Excelente, Marcos, excelente. Gracias por compartir. Bueno, Bye. chao a todos. Chao, buenas Hasta noches. luego, Chao, Dios chao. los bendiga.